días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones. Vamos a comenzar con la oración que se hizo este domingo pasado y que es la misma de hoy. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los efectos de tu misericordia. Hay alguno que otro texto del Evangelio que nos puedan llegar más hondo al corazón porque quizá se parecen a alguna situación de vida por la que hayamos podido atravesar. Y tal vez el que vamos a leer a continuación es uno de esos que nos puede llegar hondo, porque cada uno de nosotros puede haber atravesado una situación de pecado muy profunda. Y nada hay que le arranque al Señor efectos de misericordia como un corazón arrepentido, un corazón que se duela por lo que ha vivido, por lo que ha hecho, por el pecado reconocido y por el pecado que se ha llorado a los pies del Señor, y que una vez que se le ha pedido perdón a Jesús, se ha experimentado la paz, se ha experimentado su perdón y su misericordia. Y una vez que eso se experimenta, no puede uno evitar irse en lágrimas y sentir el corazón lleno de una alegría que no se compara a ninguna otra cosa en este planeta. El episodio de hoy de Lucas 7, del 36 al 50, que es un poquito largo, es absolutamente conmovedor. Dejemos que Lucas nos lo narre. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo tanto, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos:
¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este es uno de los textos que a mí más me toca adentro, porque nos muestra cómo a veces entre nosotros nos juzgamos injustamente. Entre nosotros a veces todavía hay mucho de fariseo que se cree pues justo, bueno, tanto como para decir que el otro no lo es. Y eso nos hace todavía mucho daño. Ciertamente todavía entre nosotros los cristianos, entre nosotros los de la iglesia, los de adentro, hay mucho fariseo. De esos que por ser un poco mejores, o de esos que se sienten como Simón, que no tienen mucho de qué perdonar, de qué arrepentirse, porque quizá han llevado una vida justa, se portan bien, han nacido en una familia educada, de principios católicos, no han cometido grandes pecados, porque han tenido más o menos una educación formal, y se sienten como, en cierta manera, como superiores, de buena familia, de buen nombre, incapaces de hacer cosas que les lleven a avergonzar a sus padres y cosas así, pues se sienten como que en una escala superior de dignidad, por decirlo de esta manera. Y desde ese peldaño están pues mirando hacia abajo a aquellos que por situaciones de la vida menos favorecidas han nacido en una, digamos, esfera social un poco menos, capaz de ver el mal y el bien, no han sido educados tal vez en una formalidad, digamos, de principios católicos estrictos, han sido quizá más de una educación más laxa, han tenido malos ejemplos, malas compañías y han caído en pecados que pueden avergonzar a su familia y avergonzar a sí mismos, han caído en drogas, han estado metidos en asuntos de prostitución tal vez, han robado, qué sé yo, han faltado a casi todos los mandamientos, por no decirlos todos, y eso hace que estas personas del peldaño de arriba miren a las del peldaño de abajo con cierta repugnancia, con cierta distancia. Es ahí cuando nacen aquellos famosos refranes de dime con quién andas y te diré quién eres. Con estos no me meto porque no son de mi clase. Así como lo escuchan, no son de mi clase. Entonces hay esta separación, ¿no? Es lo que pasó con Simón y la pecadora que llegó a su casa, ¿no? El invitado era Jesús, pero esta mujer como que se coló allí. Y Simón lo que pensó cuando la mujer se le abalanza a Jesús y por detrás hace todo este gesto de reverencia, de amor, de gratitud, lo primero que piensa no es que está haciendo un acto de gratitud con el maestro, sino que no es digna de estar allá, porque tal vez todo el mundo sabía quién era y lo que pensó era que era indigna de estar metida allí en su casa e indigna de tocar al maestro. Y las palabras de Jesús nos ayudan a entender cómo piensa Dios. Cómo piensa Dios. Al que poco se le perdona, poco ama. Simón era un hombre recto, pero que tal vez porque lo era, no tenía ese sentimiento de gratitud porque siempre se sintió bueno. Entonces como que no tenía mucho de qué perdonársele y se sintió como a nivel con Jesús. Miren qué comparación tan interesante. Se sintió como a nivel con Jesús, tanto así como para faltar a las normas y a las reglas de todo judío cuando era visitado por alguien, y más en la situación del maestro, ¿no? Por alguien como Jesús, darle agua para los pies, ungirle con óleo su cabeza, este tipo de detalles que era normal en la cultura judía. No lo hizo con el maestro. ¿Por qué Simón faltó a estas normas? No lo sabemos, pero es interesante ver cómo Jesús se lo echa en cara. ¿Qué cara habrá puesto Simón cuando Jesús le dice: tú no hiciste esto, ni aquello, ni lo otro, no me ungiste la cabeza, no me diste el beso de saludo, no me lavaste los pies, no me diste agua? Esta mujer no ha dejado de hacerlo. Jesús es también de detalles, él mira los detalles con que
lo tratamos. Simón, me imagino que quedó perplejo al darse cuenta que él falló en los detalles para con su maestro, que no podía ponerse de tú a tú con su maestro, y que esta mujer, que sí tenía muchos pecados y Jesús lo sabía, pero por la actitud de gratitud, por sentirse perdonada, por arrepentida, estaba logrando que Jesús la declarara absuelta de sus pecados. Y es hermoso como Jesús la trata al final. Jesús la alaba, Jesús la levanta. Ella estaba postrada en el suelo atendiendo a Jesús con aquellos gestos de delicadeza, y lo que le dice es precisamente que sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. La Sagrada Escritura dice que el amor cubre multitud de pecados. Ayer revisábamos el himno al amor de 1 de Corintios capítulo 13, y veíamos cómo el amor, que Dios es amor y el que vive en el amor permanece en Dios, como dice la primera carta de Juan. De tal manera que aquí vemos otra vez que el amor hace que Dios nos perdone los pecados. Amor a Dios, amor a las personas. Esta hermana, esta persona, esta pecadora, porque había amado mucho, había amado a Dios y había encontrado en Él, en Jesucristo, su contento y todo lo que ella andaba buscando, había encontrado también el perdón. Y por eso en la declaración final de Jesús: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y lo único con lo que se quedó Simón fue con una cuenta que pagar por aquella cena a la que acudió todas estas personas. Pero esta mujer se fue feliz por la declaración que Jesús le hizo. Tenemos mucho que aprender de la manera como Jesús ve y como Jesús nos ve. Y sobre todo, aprender a no ver a las demás personas en base a categorías, a no sentirnos tan buenos que creamos que somos jueces de los demás para juzgarlos en base a criterios mundanos y humanos, incluso criterios religiosos que no nos ayudan para nada en cuanto a la misericordia que debemos tener con los demás, a la fraternidad con la que debemos tratarnos. Nadie es juez de nadie, solo Dios nos va a juzgar. Entre nosotros debemos tratarnos solo como hermanos, y si sabemos que alguien no va por buen camino, orar por esa persona y tratar de buscar la manera de hacer una corrección fraterna, de mostrarle su error para que pueda enmendarse con mucha caridad, dejarle al Señor el puesto de juez, porque Él solo lo es. Que el Señor nos ayude a ser más misericordiosos, a poder tener gestos con el Señor de gratitud, de arrepentimiento, para poder arrancarle el perdón y la misericordia y la ternura que solo Él nos puede dar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nos seguimos viendo, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.